Llevas años intentando que tu mensaje llegue. Has mejorado el diseño, has mejorado el copy, has mejorado el tono. Y sin embargo, hay ideas de otras personas, peores que las tuyas, menos elaboradas que las tuyas, que se instalan en la cabeza de todo el mundo y no salen. Y las tuyas no. Hoy te voy a decir exactamente por qué. Y cuando termines este video, vas a entender algo que la mayoría de los comunicadores, creativos y profesionales con talento nunca se detienen a analizar. Que el problema no está en tus ideas, está en cómo las estás entregando a un cerebro que está diseñado para rechazarlas. El cerebro humano procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. 11 millones. Y de esos 11 millones, consciente solo percibe 40 bits. Eso significa que el 99,99% de todo lo que entra al cerebro lo descarta antes de que siquiera sepas que existió. Tu idea fue uno de esos bits descartados. Pero aquí viene lo que importa. Ese filtro no es aleatorio. El cerebro no descarta cosas al azar. Tiene filtros muy específicos para decidir y la mayoría de las personas que comunican ideas, profesionales, creativos, emprendedores, están construyendo sus mensajes en contra de esos criterios sin saberlo. Están haciendo y entregándole al cerebro exactamente lo que filtra. Construyen mensajes seguros, razonables, bien estructurados, completamente inofensivos. Y el cerebro los ignora precisamente porque son seguros, razonables y completamente inofensivos. Piénsalo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste dejar de pensar en un anuncio publicitario? En un discurso que alguien dio. En una frase que alguien te dijo y que 3 días después seguía dando vueltas en tu cabeza. Eso no fue accidente, fue ingeniería. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona esa ingeniería. El cerebro retiene lo que rompe un patrón, no lo que confirma lo que ya sabe, no lo que le da la razón, no lo que es correcto, equilibrado o políticamente aceptable, lo que interrumpe, lo que no cuadra, lo que genera una pregunta que queda sin responder. Hay un concepto en psicología cognitiva que se llama efecto de interrupción de patrón. Cuando el cerebro detecta algo que no coincide con lo que espera, activa una respuesta de atención involuntaria. No tienes que decidir prestarle atención, ya lo hiciste. El cerebro lo decidió por ti. Esto lo saben los buenos escritores de thriller. Si alguna vez has leído una novela de Connelly, de Highsmith, o si has visto Breaking Bad, sabes precisamente de lo que hablo. Estas historias no enganchan precisamente porque sean emocionantes. Enganchan porque generan una pregunta que el cerebro no puede dejar sin respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo va a salir de esta? Y esa pregunta abierta es la que te tiene viendo un episodio más a la 1 de la mañana, aunque al otro día sepas que tienes una junta a las 8 de la mañana. Pero esto no es solo entretenimiento. Pasa lo mismo en publicidad. Hay una campaña que me gusta mucho poner sobre la mesa y analizarla porque es el ejemplo más limpio que conozco de cómo funciona esto. ¿Recuerdas el Think Different de Apple? No vendió computadoras, no habló de procesadores, ni mencionó la memoria RAM, ni de diseño. Vendió una idea de identidad. Aquí hay alguien que piensa diferente. Y el cerebro del espectador completó la frase. ¿Soy yo esa persona? ¿Quiero ser yo esa persona? Esa pregunta no se cierra fácilmente, porque toca algo que el cerebro defiende a ultranza, la narrativa que tiene sobre sí mismo. Entonces voy a darte el principio central. Una idea se instala en el cerebro cuando toca tres cosas al mismo tiempo. Primera, rompe algo que el cerebro ya daba por sentado. Segunda, genera una pregunta que no puede cerrar solo. Tercera, amenaza o promete algo relacionado con la identidad de quien la recibe. Cuando las tres coinciden, no tienes una idea que comunicas. Tienes una idea que el otro no puede ignorar aunque quiera. Voy a darte un ejemplo que viene de mis años trabajando en agencias de publicidad. Hubo un brief que recuerdo muy bien. Un cliente con un producto bueno, muy bueno de verdad, que llevaba años en el mercado sin crecer. El brief decía algo así como, necesitamos comunicar mejor los beneficios del producto. Y el equipo hizo exactamente eso. Comunicó mejor los beneficios del producto. Diseño limpio, copy correcto, mensaje claro. No pasó nada. Porque el problema nunca fue la calidad de la comunicación. El problema era que estaba comunicando en la frecuencia equivocada. Le estaba hablando a la mente racional de la gente. Y la mente racional no toma decisiones. Justifica las decisiones que ya tomó la mente emocional. Lo que faltaba no era claridad. Lo que faltaba era una idea que llegara antes de que la mente racional pusiera los filtros. Y cuando trabajamos el mensaje desde ese principio, desde la interrupción de patrón, desde la pregunta que no se cierra, desde la amenaza a la identidad, el producto empezó a moverse. Y no fue porque lo hubiéramos mejorado, no tocamos el producto para nada. Pero habíamos cambiado la conversación que el cerebro del cliente tenía consigo mismo. ¿Y qué haces con esto? La próxima vez que vayas a publicar algo, antes de publicarlo, hazte 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Esto confirma algo que mi audiencia ya cree o interrumpe algo que da por sentado?
Si confirma, el cerebro lo va a ignorar porque ya lo sabe. No hay novedad, no hay razón para prestarle atención. Si interrumpe, el cerebro tiene que procesar. Y en ese momento de procesamiento, tú tienes acceso. Segunda pregunta. ¿Esto abre una pregunta o la cierra? Los mensajes que generan atención no resuelven la curiosidad, la activan, dejan algo sin terminar, un bucle abierto que el cerebro quiere cerrar. Si tu párrafo responde todas las preguntas, el cerebro no tiene razón para seguir leyendo. Y tercera pregunta, ¿esto toca la historia que mi audiencia tiene sobre sí misma? La identidad es lo que el cerebro defiende con más fuerza. Si tu idea desafía a quién creen que son o promete ayudarles a ser quien quieres ser, quien quieren ser, ya no estás vendiendo una idea, estás tocando algo mucho más profundo. Son 3 preguntas que las puedes aplicar a un posteo, a un correo, a una presentación, a lo que sea. No necesitas ser un experto en psicología cognitiva. Necesitas hacerte estas 3 preguntas antes de publicar. Hay una pregunta que no te puedes ir de aquí sin responder. Si hoy publicaras tu idea más incómoda, tu verdad más real, la que llevas tiempo pensando y nunca te has atrevido a decir de tu industria, ¿cuántas personas en tu sector se molestarían? Si la respuesta es ninguna, ya tienes el diagnóstico. No tienes un problema de calidad. No tienes un problema de talento. Tienes un problema de frecuencia. Estás emitiendo en una frecuencia que el cerebro filtra. Y eso tiene solución. Nos vemos en el próximo.